Sí, es el senador provincial Andrés de Leo el que está en línea. De Leo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. No, en realidad le voy a explicar porque esto viene como de chascarrillo. Estuve brevemente hablando con Dileo Ah, está porque, bien. sí, sí, bueno, ¿qué va a ser? Apenas un intercambio porque la intención era conversar con usted al respecto del encuentro que han mantenido dentro de la coalición cívica ARI, pensando, planteándose lo que viene políticamente y la idea al respecto de lo que tiene que ver con discutir todo. Yo por ahí vi un tuit que decía de Macri y Vidal para abajo discutimos todo. ¿Esto es así? ¿Esta es la resolución o conclusión a la que ustedes llegan? ¿O hay, digamos, de alguna manera una lectura distinta de esto que se ha expresado? No, no, me parece que hay una lectura distinta. Nosotros, claramente, Lisa Carrió, fundamentalmente, que es quien define las líneas gruesas de la estrategia partidaria, tanto a nivel nacional como en las provincias, ha definido y hemos definido que la coalición cívica en esta etapa de gobierno, nosotros ocupemos un rol de alianza parlamentaria y después, bueno, hemos tenido la tarea de sostener el gobierno, de ser, digamos, la columna vertebral de los cambios estructurales que nosotros estamos pensando y hemos pensado cuando fundamos Cambiemos. Y después, bueno, la tarea que tenemos los dirigentes más territoriales de ir haciendo crecer la coalición cívica a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Hemos avanzado en el proceso de regularización, pero en ese sentido, obviamente que nosotros también vemos como un desafío que la coalición cívica vaya pasando en este proceso de crecimiento, de ir teniendo desafíos desde el Ejecutivo, y a mí no me cabe la menor duda de que lo hemos hecho, porque hoy ocupamos cargos en muchísimos lugares de los ejecutivos de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando en los municipios, hemos crecido en la representación institucional, pasamos de 2 concejales en el 2013, hoy tenemos entre concejales y consejeros escolares en más de 50 lugares, con lo cual eso va de suyo, y además también no tenemos ningún lugar a dudas de que en el año 2019 vamos a estar encabezando listas con candidatos a concejales propios. Ujú. Después, las definiciones más estratégicas sobre el rol del partido a nivel nacional y provincial, sobre quiénes, digamos, van a terminar conformando el esquema de alianzas. Eso está claro que es una definición que el partido no está dando, no es el momento de estar dándolos. Digamos, sí, está claro que Carrió ha dicho que va a apoyar la reelección del presidente, y si se apoya la reelección del presidente, cae de Maduro, que María Eugenia Vidal va a ser la candidata a gobernadora, pero digamos, el partido me parece que hoy está en una etapa de crecimiento, de desarrollo. No estamos en este momento para empezar a discutir candidaturas. Además, yo creo que la gente no vería bien que en el medio de una convulsión política, que ojalá sea el cambio, una bisagra en el cambio del país, pero además en una situación económica de enorme complejidad, que los dirigentes estemos discutiendo candidaturas, me parece una desmesura en este momento. Bueno, me pareció, digamos, importante porque yo había visto esos comentarios en Twitter. Digo, a veces el recorte que se hace en las redes se puede alejar muy fuertemente de lo que en definitiva es un predicamento, ¿no? A veces se recorta una frase y demás. Pero bueno, Así es. me parece importante que en definitiva, de algún modo, lo que usted está diciendo es, bueno, sentimos que estamos más fuertes, sentimos que podemos ser más importantes, además de hecho con un fortalecimiento que tiene que ver, digamos, con que, miren, yo vengo diciendo, lo que está ocurriendo ahora es que la cosa se volvió fáctica, pero no es que no se supiera, y por supuesto que mucho de lo que se sabía tiene que ver básicamente con la enjundia que le ha puesto Carrió y le ha puesto un conjunto de gente del sector de ustedes a todo este tema, diría, en años de tremenda soledad al respecto, ¿no? Tal
cual, sí, sí, tal cual. La verdad que para nosotros es una alegría muy grande que esto se conozca, primero porque por el bien de la República, por la necesidad que tenemos los argentinos de que haya justicia, que esto sirva para un cambio profundo. Además, también, como venía, ustedes la han escuchado a Carrió, los argentinos la han escuchado a Carrió hablar también de la otra pata, que es la pata empresaria, que durante muchos años, digamos, fueron partes cómplices, y no son víctimas, como muchas veces se quiere pretender, de un esquema, porque a veces hasta ellos mismos eran los que ponían los funcionarios, porque querían garantizarse un esquema de impunidad que les permita seguir accediendo a los negocios del Estado. Ustedes recuerdan, siempre se habla, ¿no?, de la famosa patria contratista, después el club de la obra pública, en fin, todo esto lo sabíamos. Y después, digamos, también la satisfacción de que tantos años de lucha, en soledad, como usted lo menciona, en algunas etapas, hoy, digamos, se ve el resultado, se ve el resultado a la luz, y bueno, ya lo que era tener digamos, la tranquilidad de conciencia de haber denunciado en las etapas más duras, hoy es algo más que la tranquilidad de conciencia, sino que me parece que es algo que va a ayudar y fuertemente en empezar a torcer el rumbo a este país, porque siempre hubo miedos para denunciar, ahora también hay miedo porque dicen, fíjense que esto está generando una incertidumbre económica, pero la verdad es que la Argentina no se merece, nosotros no nos merecemos estar viviendo en un esquema donde para poder tener tranquilidad no tienen que avanzar las causas judiciales, los corruptos no tienen que ir presos, porque si no esto se parece se parece a las películas del Padrino, donde bueno, esto es como las películas. hay que mantener la mafia para poder tener tranquilidad. La verdad que yo digo, es inaceptable que los argentinos tengamos que escuchar aún de personas muy reconocidas, esto guarda que esto se puede venir en contra en el país. No, ¿cómo se va a venir en contra que la Argentina pueda avanzar en un proceso de esclarecimiento y de limpieza y de justicia? ¿Cómo va a ser malo para el país que podamos tener seguridad jurídica? La seguridad jurídica implica que las leyes se cumplen, no que las leyes no se cumplen. ¿Y cómo va a ser malo para los empresarios? ¿Cómo van a tener riesgo los empresarios que pasemos de un país donde la trampa era la norma a que la regla sea la norma, a que las reglas de juego sean claras? La verdad, me parece, muchas veces escucho a algunos periodistas importantes decir esto y me parece de ciencia ficción. Bueno, lo que pasa que ayer alguien observaba, yo tomo la observación de un tercero porque no soy audiencia y no lo escucho, entre otras cosas porque estoy acá haciendo este trabajo, pero ayer alguien decía, y después hice un chequeo, que todos los que están en este momento encartados y buena parte de los confesos son todos anunciantes de Longobardi. Entonces yo digo, cuando alguien habla de un tema, tiene que ser claro en decir, bueno, estoy hablando desde este lugar. Obviamente que todo ese núcleo de empresarios que han apoyado determinado tipo de estructuras o programas tienen una relación, y está claro que el conductor hace una relación como la hago yo con quienes nos acompañan y nos comparten. Esto es una cosa de carácter concreto, de tipo humano, no le estoy haciendo a él un cargo, pero bueno, evidentemente desde esos lugares en algún momento habrán empezado a decir, yo veo los mismos comentarios. Pues ¿sabe qué? Lo vinculo con esto. En alguna oportunidad, conversando con entendidos, mi planteo era, por ejemplo, el tema de la liberalización de las drogas, ¿no? Digo, bueno, cuando artistas o periodistas empiezan a hablar de liberalización de las drogas, lo primero que deberían hacer es decir si consumen o no consumen. Contame en qué lugar estás parado con respecto a lo que discutís, y discutimos. Yo creo que estamos en un proceso probo de una vez por todas, y sería bueno que en algún momento comiencen a hablar los empresarios que no eran parte de este club, porque hay que decir que este club de la coima, club del peaje, los distintos términos que he recibido, hacía que estos se beneficiaban y otros se quedaban afuera porque no podían participar. Dijo claramente. Sí. Así es. Y además, mire, acá en la Argentina somos pocos y nos conocemos mucho. Durante muchos años Alicia Carrió
lideró en algunos momentos las encuestas para ganar la presidencia del país. Lo recuerdo claramente, en el año 2003 lideraba las encuestas, en el año 2007 venía como un huracán para crecer enormemente en las encuestas, venía creciendo y de hecho llegó en segundo lugar. Tuvieron que recurrir al mecanismo del fraude para que no llegue al balotaje contra Cristina. En esos años, tanto en las dos elecciones, muchas empresas y empresarios querían hacer aportes de campaña que Lilita, fiel a su digamos, su conducta y a su compromiso, que no recibimos aportes de empresarios, no lo hacían. Y la verdad es que ellos después terminaban apoyando en contra de Lilita. Y eso queda claro, que entonces que los apoyos no tenían que ver porque ellos querían un partido, un país más decente. Lo que querían era tener garantizado esquemas de corrupción con un gobierno o con otro, porque lo que han hecho durante muchos años es esto, con lo cual uno no es que tenga una conducta antiempresaria. Yo vengo digamos, por mi profesión, vinculado al mundo empresario, y la verdad es que uno ha visto de todo, pero lo que ha visto es que quienes se sentían dueños del país, lo que pretendían era, digamos, perpetrar o continuar un esquema de corrupción que les permitiera seguir siendo ricos, porque víctima es alguien que pierde, no que gana. Nadie puede ser víctima por hacer algo que le permite enriquecerse en forma ilegal. Entonces, me parece que hay que hablar las cosas como corresponden, con muchísima prudencia, con muchísima tranquilidad. Bienvenidos los que se arrepienten, que puedan gozar de los beneficios que les otorga la ley por arrepentirse, porque digamos, la verdad es que si eso ocurre y le hace bien al país, que así sea, pero vamos a decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Acá hubo un mecanismo de un sistema de corrupción que estuvo instalado durante muchísimos años en la Argentina y en la cual participaron, por un lado, funcionarios a la orden del matrimonio Kirchner, fundamentalmente de Néstor, porque este es un sistema que se originó, se llevó adelante desde la intendencia de Río Gallegos, pasando por la gobernación de Santa Cruz, y después se instauró y se instaló en el país. Pero también hubo un sistema de empresarios, algunos que venían desde muchísimos años, que se sumaron a este proceso, y hubo otros que ni siquiera eran empresarios, que eran hombres vinculados al kirchnerismo, que en poquitos años pasaron de ser simples empleados o personas de una clase media baja a ser grandes empresarios del país, con dueños de medios, dueños de empresas de obras públicas, dueños de enormes, digamos, dueños de recursos que verdaderamente parece escandaloso. Bueno, esto es lo que pasó en la Argentina. Y esto ojalá avance y que la justicia no tenga miedo y que la justicia tampoco tenga sesgo. Nosotros necesitamos que esto se esclarezca, que se haga justicia. Si nos toca, si tenemos que pasar por ventarrones, tormentas, porque estamos en este proceso, pues pasémoslo, porque lo que se viene seguramente va a ser mucho mejor. Sí, sin duda, coincido, comparto completamente. Ya que estamos hablando de esto y de todo lo demás, me gustaría saber si ustedes conversaron, debatieron o tienen posición sobre este tema abierto, que quedó como un subtema, pero es un tema central, que es la cuestión de las denuncias al respecto de los aportantes no reales, para no utilizar la palabra más en boga, que apareció en la pasada campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, es un tema que la coalición cívica ya lo planteó en su momento, y nosotros, la verdad que por referirse uno al hecho, porque nosotros no conocemos, la coalición no participó del sistema financiero de la campaña, de la rendición de cuentas de la campaña, pero la verdad es que llama muchísimo la atención que en la lista de aportantes aparezcan gente, bueno, me han mencionado que hay gente que ni siquiera eran de planes sociales, pero sí hay muchos candidatos que integraron las listas
y de pueblitos muy chiquitos y que figuran como aportantes que ya sabemos que no lo han sido. Pues llama mucho la atención que, por ejemplo, no figuran aportantes de personas que sabemos que sí han aportado, como por ejemplo los legisladores, funcionarios. Fíjense que los legisladores no aparecemos aportando ni un centavo, casi que hasta nos deja como tacaños en la campaña. Una cosa verdaderamente muy extraña, y por extraña que sea no quiere decir que no sea irregular, y por irregular que sea no quiere decir que no merezca ser analizado e investigado por la justicia. En ese sentido, nosotros primero acompañamos la decisión de la gobernadora Vidal de que haya apartado a la contadora de la provincia de Buenos Aires, porque es una de las personas que supuestamente pueden tener algún nivel de responsabilidad en esto. Y esto me parece clave porque esto es una señal muy fuerte a la sociedad de que nadie tiene coronita y que si alguien tiene que ser investigado, va a ser investigado, y una señal muy clara de que no queremos que haya impunidad y que el gobierno en ese sentido manda esta señal. La segunda decisión que nosotros acompañamos de la gobernadora es que haya solicitado una auditoría para la investigación de qué es lo que ha ocurrido, una auditoría independientemente de la justicia. Y en tercer lugar, digamos, somos muy claros nosotros desde la coalición cívica que es que en el caso de que surjan responsabilidades de uno o más personas, pues que que se determine esa responsabilidad, y en el caso que tengan que pagar, que paguen con lo que corresponda, con lo que establece la ley. Ahora, escuchándole con mucha atención, digo, digamos, la cúpula, la decisión central del comité de campaña era la propia gobernadora. Esto indica que, como mínimo, la gobernadora ha confiado en un conjunto de gente que no estuvo a la altura de su confianza. Absolutamente. Esto seguro que ha ocurrido. Una persona proba, inteligente como la gobernadora, no digamos, nunca jamás hubiera podido aceptar esto, porque además esto lo que ha demostrado que hay, digamos, mínimamente algo muy burdo, porque no estamos hablando de algo elaborado, sofisticado, es lo más burdo que yo he visto en muchísimos años que tengo de experiencia política. Bueno, senador, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado y la ilustración. Gracias, que tenga una buena jornada. Que le vaya muy bien, adiós. Bueno, a quien escucharon es al senador provincial, integrante de la coalición cívica, el posta que estábamos buscando.